y yo sé que hay un amplio sentimiento de los españoles sobre Gibraltar, sobre el Peñón. Pero eso no da justificación ni pie a nadie para intentar el boicot que se intentó. Lo han reivindicado las juventudes de Vox a través de las redes de comunicación. Bueno, quiero decir que me parece absolutamente intolerable y que seguiremos en el club defendiendo lo que siempre hemos defendido, la tolerancia. Pero también tengo que decir que seremos intolerantes, radicalmente intolerantes con los intolerantes. Aquí, a este club, ha venido la señora Monasterio y ha venido otras personas que nos pueden gustar más o menos. Y siempre han tenido un ambiente afable, acogedor, para que pudieran expresar sus ideas dispares y distintas ante los oyentes. Lo de ayer me parece muy desagradable, de verdad, ha aparecido en los medios de comunicación. Quiero reivindicar ante esa decisión arbitraria y atribullaria de los chicos de Vox el espíritu, el fundamento, la razón de ser del Club Siglo XXI. No son más españoles ni mejores que los demás haciendo lo que hacen. Al contrario, pierden la razón que podrían tener. Y quiero también agradecer, por fin, la capacidad que tuvo Paloma de salir de esta situación engorrosa con la presencia de una autoridad como la del ministro general de Gibraltar. Lo quería decir en defensa del club y lo quería decir también porque por motivos personales yo ayer no pude estar aquí con el ministro general de Gibraltar y me he sentido obligado después de lo que he leído hoy en los medios de comunicación y de lo que me han informado Paloma y otros miembros del club. Bueno, vamos a lo nuestro, que una vez dejado clara cuál es nuestra vocación y nuestra voluntad, vamos a lo nuestro. Muchas gracias, amiga. Vamos a ver. Yo sabéis que desde que fui elegido presidente del club, he tenido la intención de complementar la actividad habitual del club, la tradicional, con presencia de portavoces de la oposición, de ministros, de personajes importantes de la vida política española, con el mundo del periodismo. Es cierto que elijo bien a los que invito, pero quiero que vengan personas del mundo periodístico que, a mi juicio, no solo describen lo que sucede, sino que terminan casi imponiendo un criterio sobre lo que sucede. No son muchos, pero son algunos. Y son, como siempre, la gente que salva la profesión. En un mundo como el del periodismo, que es como el de la política, como muchos otros, ¿no? Cuando los periodistas hablan de los políticos, mal no saben que son muy parecidos a los políticos, es proporcional, ¿no? Pero en todos los lugares, en todas las actividades, hay personas que salvan esas actividades, esas profesiones. Y hemos venido trayendo al club personas que todos recordaréis que, a mi juicio, han interesado mucho a los socios y a los que han querido venir a oírles. Hoy me corresponde primero lamentar que no haya podido venir por motivos personales verdaderamente justificados Carmen Morodo, que quería que viniera, pero me acompañan los otros dos invitados, Rafael de la Torre y Ignacio Varela. Se me ha ido el nombre, ya es la edad. Ignacio Varela. Yo a ambos, me conozco hace mucho más tiempo a Ignacio, por eso se me ha olvidado su nombre, seguro, le conozco hace mucho más tiempo a Ignacio, a Nacho Varela, porque compartimos militancia intensa en el Partido Socialista Obrero Español. Él donde se decidía de verdad y yo donde parecía que se decidía. Es muy diferente, ¿verdad? Él estaba aquí en Ferraz y en Moncloa, en las máquinas del poder,
y yo estaba en el País Vasco largando mítines que parece que no influían mucho porque tampoco tuvimos unos resultados excelsos, pero bueno, en cualquier caso nos unía una emoción, un sentimiento, la defensa de unas ideas, la defensa de un programa, la defensa de un discurso, la defensa de unas personas, que también eso es muy importante, y eso crea y mantiene una relación para siempre, a mi juicio. Por lo tanto, es una magnífica oportunidad de volver a estar con él hoy. Y Rafa es un hombre que conozco menos, pero le sigo muchísimo en los medios de comunicación. En su periódico, en El Mundo, en el que compartimos página de vez en cuando, él siempre, yo de vez en cuando, y en la radio. Me parece, como decía antes, que es de estos periodistas que marcan referencia y que formarán parte de los que han hecho esta época de nuestra historia, de nuestra historia de España. No lo digo para exagerar, yo vengo diciendo desde hace tiempo, aquí en el club, que casi todos los que he traído, Nacho ya no, pero, que es de mi edad o mayor, pero él y otros de los que han venido, algunos también como Jorge Bustos del Mundo, pero de otros periódicos, hace poco con el presidente de Ceuta estuvo Gascón, son gente que yo les denomino de la generación del 17, del 2017, son gente que escribe muy bien, son gente que tiene criterio político, pero que no viven solo de su criterio político, que tienen otras actividades, que les gustan otras cosas distintas, que su mundo es mucho más amplio que el de la política. Y eso enriquece al final su análisis sobre la política sin ninguna duda. A mí no me gusta ni la gente que se dedicó desde jovencito exclusivamente a la política, y solo a la política, y sus amigos eran los políticos, y se iban de vacaciones con sus amigos políticos, y su mujer era política también. No me gustan, estoy seguro, totalmente seguro, que ese ambiente empobrece su visión, y no me gustan tampoco los periodistas que exclusivamente hablan de una cosa, de la política en este caso. Él, digno representante de eso que yo llamo, tal vez desacertadamente, generación del 17, tiene una visión mucho más amplia que enriquece sus puntos de vista de la política. Bien, yo quería, tenemos el día 8 otro acto con Inés Arrimadas, pero yo quería que dos personajes como ellos eran tres, pero los dos que tenemos hoy, yo les acompañaré en lo que pueda. Dos personajes como ellos, dos opinadores como ellos, pudieran hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en España y cómo ven el futuro. Yo creo, se dice tanto que las palabras han perdido su ámbito que les corresponde y no sirven para comunicarse. Entonces, cuando diga lo que voy a decir, mucha gente dirá, bueno, pues lo dice todo el mundo y lo dice siempre. Pues es cierto, pero yo me lo creo muy intensamente. Estamos en una encrucijada, estamos cerca del abismo. Podemos ir para un lado y para otro, y dependiendo para dónde vayamos en este país, podemos volver a estar en la cuneta de la historia, como alguno denunció en su momento. Y sin embargo, durante 40 años hemos estado en la historia, con Adolfo Suárez, con Felipe González, con Aznar, con presidentes de diversas ideologías, de diversas ideas, de diversos discursos. Hemos formado parte de la historia. Y yo tengo la sensación que podemos volver a la cuneta de la historia. Por eso digo que estamos en una encrucijada, no lo digo por decir, como estoy viendo últimamente que se dice tanto, lo que yo he utilizado demasiado frecuentemente aquí, que es esto de la concordia. No voy a hablar más de la concordia después de lo que se menciona tan frecuentemente en los últimos días, ¿verdad? Bueno, pues creo que estamos en esa situación complicada, y dos analistas como yo seguro que lo reflexionan sobre este asunto muy bien. Y me gustaría, no sé si nos van a poder dar esperanzas, pero por lo menos que también nos dijeran cómo ven el futuro próximo. Zafa, que eres el más joven, te dejo la palabra. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy estimulante tu presentación, porque por varias razones, En primer lugar, apoyar tus palabras acerca del boicot, ¿no? Porque hay una confusión habitual últimamente
que es buscar una correspondencia entre la libertad de expresión y la libertad de boicot. La libertad de boicot no existe. Hay una legítima protesta ante que uno puede expresar, pero la libertad de expresión exige, ante todo, el lenguaje articulado, que es una cuestión bastante importante que se suele olvidar. O sea que ante eso, en fin, yo también me declaro intolerante ante los intolerantes, porque es la única manera de cerrarles el paso, ¿no? En cuanto a lo de la generación del 2017, es interesante porque tú no te acordarás, pero nos conocimos la víspera del 1 de octubre de 2017 sí, en una cena en casa de unos amigos comunes, en un ambiente que era de enorme preocupación, pero no de desistimiento. Eso sí que me gusta recordarlo, porque yo también considero, como decía Rosa del Monte en una reciente entrevista, que el pesimismo es de muy mala educación. O sea, hay que mantenerse en pie. Si sucumbimos a nuestros temores, a las peores perspectivas, pues, en fin, entonces sí que no hay esperanza, ¿no? Y yo creo que el futuro está razonablemente mal, que diría Pedro J. Ramírez, pero digamos, agarrémonos, digamos, a ese adverbio, ¿no? El razonablemente mal. Hoy hemos asistido a un debate muy interesante, por eso creo que es muy oportuno la cita de hoy y el diálogo que vamos a mantener. En el debate de hoy, en el que Pedro Sánchez fue a explicar los indultos a la Cámara, se reveló que España está ante un doble experimento social, que no sabemos muy bien cómo va a terminar, ni en qué va a desembocar, ¿no? Por un lado, hubo un consenso en la Cámara respecto de que el presidente no tiene palabra, lo cual es algo bastante inaudito. Es que sus socios mismos le ridiculizaron diciéndole: oiga, usted dice que no va a haber un referéndum en Cataluña, pero también decía que no iba a haber indultos, así que denos tiempo, ¿no? Esa frase, yo creo, de Rufián es algo tan tremendamente significativo del momento actual. E insisto, nos quedan todavía 3 años de legislatura, si como parece pretende agotar el tiempo de la legislatura Pedro Sánchez, y un gobierno con el crédito exhausto tan pronto es difícil predecir cómo puede desempeñarse en el futuro, Pero es que ni siquiera Pedro Sánchez siente ningún rubor ante estas personas que le hacen sus contradicciones, sus mentiras, porque a veces hay que utilizar la palabra gruesa de la mentira, que yo creo que es lo que mejor define en este caso. Y bueno, él la verdad es que ni sentía ni padecía, ¿no?, ante estas acusaciones, ¿no? Y a mí me interesa saber cómo se va a desempeñar un gobierno con el crédito tan exhausto. Luego hay otro experimento social que se está produciendo ahora, ¿no?, que es este viraje frenético de la opinión publicada hegemónica, que antes de ayer decía que era imposible que en España se produjeran unos indultos, que esto eran exageraciones de la oposición, y que hoy, sin embargo, lo argumentan con la misma pasión con la que negaban que se iba a producir. Pero esto ha dejado completamente descolocada a la opinión pública. Y yo no subestimaría el trauma nacional que supuso 2017. 2017 es un hito en la historia de España cuyas consecuencias todavía no hemos, el alcance final de sus consecuencias no lo hemos conocido. Todo proceso o todo intento de extranjerización masiva como el que se produjo en Cataluña en 2017 tiene unas consecuencias verdaderamente traumáticas en la población. Estos son dinámicas históricas innegables. O sea, uno puede opinar sobre sobre otras cuestiones, no desde luego sobre esta. Es que un proceso que alguien te declare extranjero en tu propia tierra es un desgarro difícilmente superable, ¿no? Y ahí está la opinión pública. La opinión pública ahora mismo está en un proceso de disociación de la opinión publicada, de las instituciones democráticas. O sea, hay un desapego, por utilizar el lenguaje que utiliza el PSC para hablar de Cataluña, una desafección. Se está produciendo una enorme desafección en la población española. Claro, es una desafección bastante curiosa, ¿no?, porque forma parte de ese tipo de frustraciones, de cabreos, de enfados, que no son ennoblecidos con el término de la desafección, es decir, que no merecen una teorización sociológica luego y no se trata de vamos a ver cómo recuperamos a toda esta gente. Pedro Sánchez no se ha dirigido a la población afectada, a las víctimas del procés, que son todos los españoles que quieren seguir siéndolo, es decir, que vieron su soberanía nacional comprometida
y a los que ahora solo se les ofrece una mesa de diálogo en la que existe la certidumbre de que se va a volver a comprometer esa soberanía nacional, ¿no? Entonces, ese doble experimento a mí me parece realmente interesante, junto con una tercera circunstancia, y ya termina así, es más dinámico la conversación, que es que la ley trans y lo que se ha producido en el seno del Consejo de Ministros no es anecdótico. Yo creo que el debate acerca de la ley trans ha sido el desencuentro más sincero dentro del Consejo de Ministros, precisamente porque iba a un asunto esencial. Es que el Consejo de Ministros se dividió entre lo que significa ser mujer. Fijaos hasta qué punto el debate va a la raíz del asunto, ¿no? Y el otro día publicaste un artículo en El Mundo que creo que tenías mucha razón. El Gobierno ha entregado una de las palancas de negociación antes de que comenzara la negociación con el tema de los indultos, y ahora mismo está estrictamente en manos de sus socios, que pueden hacer con él pues lo que quieran, como hemos visto hoy en el debate parlamentario, en el que Sánchez se mostró de una docilidad inaudita ante aquellos que le estaban de hecho atacando, ¿no? Bueno, lo que has dicho cuando hablabas de lo del episodio de ayer, Sí. me acordaba de una cosa que yo repito mucho, y es que la única ley que se cumple inflexiblemente en España es la ley del embudo. Esa es la única que todo el mundo cumple y se cumple a rajatabla. Pero bueno, siento que no esté Carmen, primero porque llevo mucho tiempo sin verla y segundo porque tiendo a estar 9 veces de cada 10 de acuerdo con ella, lo contrario de lo que me pasa con Rafa Latorre, que enseguida comprenderán que tenemos profundas discrepancias. Que es 10 de cada 10. Bueno, yo, por otra parte, todavía se me hace extraño que me llamen periodista, porque en realidad yo soy un parvenu en esta cosa del periodismo. Me he pasado toda mi vida más bien al otro lado de la mesa, ¿no? Y se va a notar porque, claro, Rafa ha hecho una introducción de periodista, por lo tanto mucho más amena, más divertida, y yo quizá voy a hacer una cosa un poco más pesada, más de analista. Miren, si en junio del año 20, en la última semana de junio, hubiéramos reunido en una sala a los 100 mejores analistas políticos de España, les diré lo que ninguno de ellos, y les hubiéramos pedido una previsión, una perspectiva del curso 2021, les diré lo que ninguno de ellos habría previsto de ninguna manera. Primero, en ese momento acabábamos de decretar la derrota del virus y nos preparábamos para recibir a millones y millones de turistas. Bueno, primero, ninguno habría previsto que nos esperaban 2 o 3 oleadas más del virus, un estado de alarma de 6 meses, y 50.000 muertos más. ¿No había visto? Ninguno. Ninguno habría previsto que 2 meses después tendríamos 6 o 7 vacunas efectivas y que a estas alturas habría 2.000 millones de personas en el mundo ya vacunadas. Por supuesto, nadie habría previsto que veríamos un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos promovido desde la Casa Blanca. Ninguno habría previsto que habría unas elecciones en Cataluña que ganaría el Partido Socialista de Cataluña, que había quedado cuarta en las últimas, llevando como candidato ni más ni menos que al ministro de la pandemia. Por supuesto, ninguno había previsto que a partir de un asunto murciano, pues nos encontraríamos con el terremoto, con el 4M y con una persona como Isabel Díaz Ayuso, que hace un año era unánimemente despreciada por todos los sectores de opinión de este país, arrasando como arrasó y poniendo patas arriba el escenario político nacional. Desde luego, a quien les hubiera dicho a aquellos analistas reunidos que unos meses después Pablo Iglesias estaría fuera del gobierno, fuera de la política y en territorio desconocido, no se lo habrían creído. Igual que nos habrían creído el colapso de Ciudadanos y desde luego no se habrían creído que unos meses después Pedro Sánchez le daría un indulto a los presos del procés con la bendición de la Conferencia Episcopal y de la plutocracia empresarial de este país. Cualquiera que hubiera hecho ese pronóstico, en fin, pues lo habrían considerado como un loco peligroso.
Pero les diré lo que sí habrían previsto fácilmente todos los analistas allí presentes. Habrían previsto fundamentalmente dos cosas. Primero, que durante un año todo lo estructural en España seguiría pétreamente bloqueado y paralizado. Cuando digo todo lo estructural, les puedo decir de carrerilla las reformas institucionales, el marco jurídico de Cataluña, la financiación autonómica, el modelo de relaciones laborales, el modelo productivo, el pacto educativo, el modelo energético, la reforma fiscal, el vaciamiento poblacional o el anonimato internacional de España. Por decir 10 cosas que parece que tienen cierta importancia, ¿no? Bueno, pues cualquiera de ellos habría pronosticado que un año después seguiría igual. Y lo segundo, la cronificación de la polarización política y el bloqueo de los espacios de consenso. Naturalmente, lo primero es una consecuencia directa de lo segundo. Por tanto, es que lo que sucede es que la España de esta década, de toda la década yo diría, es como una especie de gran lago en el que se producen permanentes torbellinos en la superficie y dan la sensación, en fin, de una actividad trepidante, muchas veces imprevisible, que además por ser torbellinos impiden navegar, pero que en el fondo lo que hay es una acumulación de aguas estancadas que se repiten año tras año tras año y que conducen directamente a un país paralizado durante una década en un momento histórico de máxima aceleración. Y por tanto, la perspectiva de 2021-2022, que es lo que me han pedido que analicemos aquí, pues es idéntica. ¿Qué sabemos que va a pasar? Un torbellino de sucesos en la superficie que en estos momentos son completamente imprevisibles, acompañado de un bloqueo total de la agenda reformista del país y de la persistencia de todos los elementos tóxicos de la política nacional. Cuando vengamos aquí dentro de un año. Por lo tanto, si queremos pensar en los próximos meses, en el próximo curso político, yo más que pronosticar lo que va a pasar, les recomiendo que hagan como en el torneo de Wimbledon, limitarse a elegir cuáles son las pistas a las que hay que mirar donde se juegan los partidos más interesantes, sin arriesgarse a aventurar el resultado. Y yo creo que es fundamentalmente. Primero, la economía. Fíjense que hace un año estábamos previendo que nos metíamos en una depresión parecida a la del 29, una depresión profundísima que se iba a llevar por delante el tejido económico y social y que nos iba a marcar la década. Bueno, pues hoy resulta que todos los economistas del país están pronosticando una explosión económica inminente, de crecimiento intensísimo. Y además tienen razón, esto se va a producir, porque naturalmente está ligado a las vacunas. Con algunas zonas oscuras, el peso abrumador de la deuda, porque en algún momento habrá que regresar a la ortodoxia fiscal, el dopaje de la economía española, desde el Banco Central Europeo y desde el propio Consejo Europeo, y el peligro de que el uso de los fondos europeos sirvan para regar dinero a muchos sectores de la economía, pero no para transformar el modelo productivo del país, que es para lo que están destinados. Y, por supuesto, la incertidumbre derivada de las elecciones alemanas del mes de septiembre, que abre el periodo post-Merkel y está produciendo auténtico vértigo en estos momentos en toda la Unión Europea y, desde luego, en España. Se hace un análisis excesivamente mecánico respecto al crecimiento económico como causante inmediato del crecimiento electoral del partido político en el poder. Cuidado con esos análisis mecánicos, porque la historia no funciona exactamente así. Les sorprenderá una cosa: en España hemos tenido 14 elecciones generales desde el principio de la democracia. Yo solo conozco una, la de 2011, en la cual se puede decir claramente que se decidió por la economía. En las otras 13 hubo sistemáticamente algún factor, casi siempre político, que pesó en la decisión de voto de los ciudadanos por encima de la economía. En segundo lugar, la historia demuestra, esto lo comentaba con Felipe González hace poco, que la conflictividad social en España
en todo el mundo, no se producen los momentos de depresión económica o de recesión, se producen los momentos de recuperación económica. Es decir, cuando hay depresión la gente se cubre y se protege. Cuando empiezan las vacas gordas, cuando las vacas empiezan a crecer, es cuando empieza la guerra por los filetes. ¿Qué hay de lo mío? Por lo tanto, crecimiento económico y conflictividad social suelen ir bastante de la mano. Y tercero, hay siempre un decalaje entre la mejoría de los datos macroeconómicos y la experiencia vivida de las familias. Y lo primero que van a vivir las familias españolas es el aumento de la inflación, que viene con el crecimiento, es decir, el aumento de los precios de los productos básicos, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de la luz. Luego, es verdad que, hombre, no digo yo que sea mejor tener una situación económica que mala, si cualquier gobierno aspira a tener, pero no se dé por hecho el hecho de que porque tenga una situación económica buena un gobierno tiene las elecciones ganadas, y mucho menos en España. Ahora bien, es cierto que esta es, yo creo, la única baza que le queda a Pedro Sánchez para intentar ganar las próximas elecciones, no le queda otra. Por tanto, su explotación propagandística será máxima, lo jugará todo a eso, será la base de su campaña de propaganda y también será la base de su decisión sobre la duración de la legislatura. Segundo escenario, segunda pista central, Cataluña. Lo ha dicho Rafa y también lo has dicho tú. Yo creo que va a seguir siendo durante mucho tiempo el principal factor disruptivo de la política española. Bueno, pasado, que no ha terminado de pasar el trauma de los indultos, al que todavía le quedan derivaciones muy complejas y muy conflictivas. Abrimos el escenario de la famosa mesa de negociación, que en realidad para el gobierno es un instrumento defensivo, es decir, se trata para el gobierno, creo, fundamentalmente de comprar el tiempo que necesita hasta las elecciones generales, precisamente para poder vender electoralmente la mejoría económica y las vacunas y tal, sin que se le produzca un nuevo incendio en Cataluña como el del 17. Es un instrumento más defensivo que otra cosa. Para ello necesita la complicidad del interlocutor nacionalista, es decir, lo que le llevará a mantener abiertos durante todo el periodo de aquí a las elecciones todos los escenarios de negociación, incluidos los intransitables, porque los necesita mantener abiertos. Y para la oposición, para la derecha, es una gran oportunidad, va a someter al gobierno a un marcaje implacable y además va a utilizar el tema de Cataluña como elemento de catalización de este fenómeno del antisanchismo, al que luego me referiré porque empieza bien. Lo que no puede pasar es que este periodo se abra paso eso que llaman la solución política de Cataluña, que nadie explica en qué consiste, pero fundamentalmente porque para que eso fuera posible el proceso habría tenido que ser inverso. Es decir, la única manera, desde el principio, desde el primer día, desde el año 2015, vamos, porque para que eso fuera posible o viable, el proceso tendría que haber sido: primero, construyamos una estrategia común y compartida de las fuerzas que defendemos la Constitución, y a partir de ahí, de ese consenso, con un plan a medio plazo que incluso pudiera sobrevivir a los cambios de gobierno, bueno, lo que de alguna manera se hizo con el terrorismo en su día. A partir de ahí, si hay que negociar con los señores nacionalistas, pues negociamos con los señores nacionalistas de acuerdo con ese plan. Y además se necesita que todos los actores, unos y otros, estén igualmente interesados en alcanzar una solución. Yo creo que no se dan ninguna de las dos condiciones. De hecho, el otro día le leí a un amigo que escribía: una de las peores cosas que ha introducido la cultura política del sanchismo en la política española es todo lo contrario. Es decir, que se ha creado una dinámica que consiste en apoyarse en el entendimiento con los extremos del sistema y prender fuego a
el espacio central, a los espacios, a todos los mecanismos de consenso existentes en el espacio central, en el espacio. A mí no me dirán pronunciar la palabra centrista, siempre me aparece. Rafa se ríe pero sí central. Yo no creo en el centrismo, creo en la centralidad. Y eso es lo que hace absolutamente, primero, lo que tiene paralizado al país desde hace 10 años, y segundo, lo que hace completamente imposible que se abra una perspectiva de solución, incluso a medio plazo, para el problema de Cataluña. Y el tercer elemento es el calendario electoral y la batalla demoscópica. Aparentemente afrontamos un periodo muy largo sin elecciones, aparentemente. Cuando hay un periodo muy largo sin elecciones, los partidos ya no tratan de ganar las próximas elecciones, lo que tratan es de ganar la encuesta del próximo lunes, que se convierte en un objetivo en sí mismo, ¿no? Pero, ojo, la elección del 4M nos indica que en este país cualquier chispazo provoca un terremoto terrible, y luego tenemos el tema de Andalucía, que está ahí, que todo el mundo sabe que son unas elecciones que van a ser una segunda edición del 4M en cuanto al resultado, es decir, van a dar una victoria contundente del Partido Popular y de la derecha, y una derrota histórica del PP, del Partido Socialista, que bueno, podía haber perdido las elecciones con Susana Díaz, pero ha decidido perderlas con Juan Espada, pero bueno, no tiene gran importancia. Bueno, a partir de ahí, ¿se ha abierto un nuevo ciclo electoral tras el 4M? Bueno, yo creo que sí, que hay datos que indican que se ha abierto. Primero, se observa en las encuestas nacionales posteriores un claro desempate entre la derecha y la izquierda, que estuvieron empatadas desde el año 2015. En estos momentos el bloque de la derecha está 8 puntos por delante del bloque de la izquierda. Se ha producido el sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista, que no se producía desde 2018. El PSOE está en una situación de estancamiento a la baja, porque resulta que Ciudadanos se ha disuelto electoralmente y el Partido Socialista no ha sido capaz de absorber ni un solo voto del desplome de Ciudadanos, y Unidas Podemos, que es su socio, está en un declinar inexorable, lento pero inexorable, y tampoco de ahí van a parar el Partido Socialista, porque todo lo que está perdiendo Unidas Podemos, o prácticamente todo, va a los partidos nacionalistas, ¿no? Y luego Vox pues está estancado en el 15% y no parece capaz de moverse de ahí. Y hay otro fenómeno que empieza a aparecer, que es la centrifugación territorial del voto. En estos momentos en el Congreso de los Diputados hay 14 partidos de base territorial, que es extraordinario, porque en el Senado son muchos menos. Es decir, es una de las disfunciones de nuestro sistema político. Resulta que los partidos territoriales no están en el Senado, que sería su sitio natural, sino en el Congreso. Bueno, de hecho, se empieza a hacer numéricamente verosímil una hipotética mayoría alternativa formada por el PP y Vox, cosa que hace 6 meses parecía completamente inverosímil. Pero yo le doy más importancia a factores estructurales que se ven en las famosas tripas de las encuestas. Primero, ha cambiado en los últimos meses de una forma muy sorprendente la estructura sociodemográfica del voto, fundamentalmente del voto del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que lleva muchos años confinado en unos determinados sectores sociales, fundamentalmente la gente mayor de 65 años, que era pues, prácticamente la mitad de sus votantes, confinado en algunos territorios muy concretos y tal. Bueno, en estos momentos les puedo decir que en las últimas encuestas que yo he visto, el Partido Popular es el que tiene la estructura sociodemográfica del voto más equilibrada de todos los partidos nacionales, en términos de edad, en términos de clase social, en términos de hábitat. Es decir, está empezando a adquirir lo que los que estudiamos estas cosas llamamos el perfil de un partido mayoritario. Y segundo, la distribución territorial. Miren, y no nos olvidemos de que hay unas elecciones municipales y autonómicas ahí, en algún momento, que van a ser decisivas. En estos momentos, las 6 comunidades autónomas más pobladas de España, que
son Andalucía, Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla, León y Galicia. Si exceptuamos Cataluña, en las otras 5 el Partido Popular está claramente por delante del Partido Socialista y estamos hablando del 54% de la población española, solo en esas 5 comunidades, o en esas 6. Por tanto, sí es verdad que ha cambiado el ciclo electoral, pero nada garantiza que no vuelva a cambiar si se agota la legislatura, porque efectivamente 2 años y medio en política española es una eternidad. La novedad del 4M, la gran novedad, es la aparición del antisanchismo como motor de voto. Mire, yo ya termino esta introducción que se está haciendo demasiado larga. Todos los presidentes de la democracia, todos, desde Suárez hasta Mariano Rajoy, han tenido un punto en el cual se ha producido una quiebra emocional de su base electoral con ellos. Y es un punto que casi se puede identificar en el tiempo. Es el punto de ruptura de decir, mire usted, de usted ya no queremos saber nada, no nos creemos nada y nos da igual. Bueno, en el caso de Suárez casi fue cuando ya se había ido, porque fue el 23F. En el caso de Felipe González fue cuando aquello que Joaquín Leguina describía con cierta crueldad, diciendo el día que el jefe de los guardias se fue con el dinero y el jefe del dinero se movió entre los guardias. En el caso de José María Aznar, para mí fue la guerra de Irak. En el caso de Zapatero fue aquella sesión dramática del Congreso del 10 de mayo donde arrió todas las banderas. Y en el caso de Mariano Rajoy, para mí fue el 1 de octubre de 2017, donde los propios votantes del PP rompieron con él porque se sintieron completamente engañados y estafados. Y esto ha funcionado siempre. ¿Podemos decir que Pedro Sánchez está en ese punto? Pues no estoy seguro. No estoy seguro, pero sí es verdad, y ya termino enlazando con lo que decía Rafa Latorre, que en estos momentos la principal quiebra que tiene este gobierno, luego hablaremos de la naturaleza de la coalición y de tal, no es de composición, no es de ministros, la crisis de gobierno, cambio cromos, cambio de ministros, no, es la credibilidad personal de su presidente. Y vamos a tener 2 Españas, que es la España que sigue creyendo a Pedro Sánchez y la España que no está dispuesta a creer ni una sola palabra más de Pedro Sánchez. Y vamos a ver cómo evoluciona eso y cómo se convierte en un motor de voto por encima incluso de las posiciones ideológicas. Tengo un amigo que dice, mire, si en 2011 Zapatero le hubiera dicho al país que había descubierto la vacuna contra el cáncer, no lo habrían votado ni los cancerosos, porque su descrédito personal había llegado a tal punto que verdaderamente ya daba igual lo que hiciera o lo que no hiciera y tal. Lo cual significa que yo, que ahora que no nos oye, tiendo a discrepar 9 veces de cada 10 con lo que dice Arcadi Espada. Sin embargo, hay una cosa que dice que yo creo que es muy atinada, y es que el final del sanchismo va a ser bíblico, va a ser apocalíptico. Eso lo dice y tiene gracia. Y ya dejo todo lo demás abierto porque hay un montón de reflexiones sobre la naturaleza del periodo político que estamos viviendo, pero que casi prefiero que profundicemos sobre ello. Sí, he apuntado un par de cosas de las que dijo Ignacio que me gustaría comentar. Respecto a la economía y su correspondencia con la salud electoral del gobierno, estoy de acuerdo. Es más, yo que me peleé con la metáfora bélica de la pandemia, porque creía que tenía un cariz propagandístico, que era algo interesado, ¿no? Que tratar de adormecer o de unir a la población española, ¿no? Con este ardor guerrero de utilizar continuamente alusiones bélicas, ¿no? Para referirse al virus, cuando en realidad en una pandemia solo se puede perder y una pandemia solo se cobra víctimas, ¿no? Y posibilidad alguna de ganar, ¿no? Yo que me peleé mucho contra la metáfora bélica, sí que puedo ver una correspondencia, ¿no? Y es que si te fijas, prácticamente ningún gobierno ha salido desgastado de su gestión de la pandemia, por desastrosa que fuera. Es que en España el ministro de Sanidad, encargado y con negligencias bastante apreciables, ganó las elecciones en Cataluña.
Ayuso, cuya gestión de la pandemia fue criticadísima en la primera ola, que estuvo bajo el fuego graneado del gobierno durante la segunda ola, sin embargo, sobre una mayoría absoluta, prácticamente una mayoría absoluta, se quedó a 3 escaños. No hubo un desgaste, y en ese sentido sí que puede haber una correspondencia con la cuestión bélica, ¿no? Donde durante las guerras sí que se produce un repliegue en torno a los centros de poder, en torno al liderazgo, y es en la posguerra donde incluso el liderazgo más sólido, aquel que ha conducido, como Churchill, ¿no?, a la victoria bélica, pues sufre una derrota en las urnas. Yo no tengo una explicación demasiado precisa para eso, porque para eso está Ignacio Varela, que es el experto, pero lo cierto es que me da la impresión de que es bastante factible, porque la gente ya da por descontado que se va a producir una recuperación económica. Lo que va a reivindicar es que esa recuperación económica le llegue pronto y además le llegue como corresponde. Es decir, que las posibilidades de sentir agravio respecto del reparto de los fondos europeos es muy grande, mucho más grande que la posibilidad de un súbito agradecimiento de la población española que vea a Pedro Sánchez como si estuviera en un helicóptero lanzando billetes. Respecto a la cuestión catalana, no hay solución posible, porque en el fondo los dos partidos que van a impulsar la negociación o la política de apaciguamiento tienen un interés claro en que no haya una solución. Esto consiste en adormecer la cuestión catalana hasta las próximas elecciones. Es decir, que Esquerra pueda recrear la capacidad de coacción sobre el gobierno central para no ser deglutido por Junts y por el mesianismo de Puigdemont, que en algún momento tendrá que hacerse presente, y Pedro Sánchez, bueno, pues con esta ficción de la concordia, pero siempre sin llegar a ninguna conclusión posible para poder llegar en condiciones a las próximas elecciones de explotar no la beta emocional de la cuestión catalana, que ya estará anestesiada, sino el tema de la economía, ¿no? Es que a ninguno de los dos les interesa llegar no ya a una conclusión ni a una síntesis, ni siquiera a plantear una hipótesis demasiado clara, porque a mí me molesta mucho. Creo que las grandes palabras oscurecen el análisis, ¿no? A mí me molesta mucho, como veo a la oposición, hablar de felonía, hablar de estas sesiones de control absolutamente estériles en la que la oposición pues, lanza proclamas grandilocuentes, absolutamente inexactas, imprecisas, en las que no concreta nada, en las que nunca hay ninguna pregunta. Vamos a ver, el legado de Pedro Sánchez no va a ser una república. El legado de Pedro Sánchez va a ser una nación inmunodeprimida, no una república. O sea, esto no va a ser... O sea, Pedro Sánchez lo que está haciendo es abrir una serie de líneas de crédito para sostener a su gobierno. Y esas líneas de crédito son sufragadas por el Estado, por supuesto. En ese sentido, lo que está haciendo es que, vamos a ver, mediante que el deterioro de su política lo sufran distintas instituciones del Estado. Y en ese sentido, lo más perverso de lo que está ocurriendo es ese anhelo indisimulado de que Estrasburgo tumbe la sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto es una cuestión que ya hasta los propios magistrados del Supremo dan por hecha, y en el que además se suma el cinismo de un gobierno que aparece como si fuera un mero testigo pasivo de lo que está ocurriendo, cuando evidentemente cualquiera de las decisiones del gobierno y esta política de apaciguamiento en concreto ejercen una... en fin, son parte del proceso y del recurso y de la deliberación de los magistrados de Estrasburgo. Es decir, lo de Pedro Sánchez es que felonía le queda muy grande a lo que está ocurriendo. Es que lo que está ocurriendo es muchísimo más raso, mucho más mediocre y en el fondo más deprimente. O sea, porque no, si esto, como decía el poeta, no, lo de España no va a ser un gran estallido, va a ser un susurro, pero o sea, no nos creamos que hay un plan demasiado concreto de desmontaje del Estado con una agenda antiespañola. No, si es más precario. Pero es que el error de... Bueno, no sé, Nicolás. Es que yo creo que el error de partida, ahora, el producto adulterado que nos han vendido de partida, es la fantasía inicial de que un problema histórico como el de Cataluña, que además afecta pues a la estructura y a
en fin, a la arquitectura y a la morfología de España y del Estado español, es posible resolverlo sencillamente con un supuesto entendimiento entre la izquierda española y los nacionalistas. Porque eso, por definición, es excluyente. Es excluyente. Es decir, eso, entre la mitad de España y la mitad de Cataluña, con exclusión de las otras dos mitades. Y con el nacionalismo necesariamente peleado con sus bases, porque aquí hay que recordar que los 9 indultados van a tener que explicarle a 3.000 personas cuyo procesamiento está pendiente, porque ellos van a ser, sí, el martirologio del proceso. Pero es que lo que en su momento empezó a ser, pues eso, la fantasía de que no, aquí la izquierda se pone de acuerdo con el nacionalismo y lo resolvemos, que además de ser un planteamiento teóricamente, en fin, inviable, cualquiera que conozca la historia de España lo sabe, es que es materialmente imposible, porque aun en el supuesto dudosísimo de que llegaran a un acuerdo de alguna fórmula extraña, pues resulta que ninguno de los dos tiene fuerza suficiente para imponer esa solución en su propio ámbito político. Porque es que, mire, imagínate que llegan a un acuerdo del tipo que sea, de alguna fórmula de reforma estatutaria que necesariamente pasaría por una reforma constitucional, con un referéndum consultivo extraño. Da igual, porque a continuación Pedro Sánchez se lo tiene que vender no solo a la oposición política, porque va a necesitar 210 votos como mínimo en el Congreso de los Diputados, sino al resto de los órganos del Estado, y eso lo tendría que convalidar el Tribunal Constitucional, y lo tendría, bueno, mire usted, y con eso no puede contar. Y a su vez, Esquerra Republicana, pues les tendría que hacer pasar por el aro a los otros sectores independentistas, que lo que quiere decir, esto es que como lo he escrito esta mañana, es que no hay ninguna posibilidad de que Pedro Sánchez le venda al resto de lo que es el entramado del Estado español, desde la oposición política al resto de las instituciones, un acuerdo como el que Junqueras podría aceptar, y no hay ninguna posibilidad de que Junqueras le venda al mundo nacionalista un acuerdo como el que Pedro Sánchez podría firmar sin suicidarse. Por lo tanto, al final, ¿en qué estamos? Estamos en una colusión, en un entendimiento táctico transitorio, ni siquiera entre la izquierda y el nacionalismo, sino entre dos partidos políticos, que son el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que han creado una sociedad de socorros mutuos para durante 2 años, primero, tú me garantizas a mí que yo me paso el resto de la legislatura sin que me montes un incendio en Cataluña, un incendio, o sea, se han comprado tiempo mutuamente, un incendio en forma de referéndum ilegal o de declaración unilateral de independencia, para que yo pueda dedicarme tranquilamente a esto que decía Rafa, de vender la cosa de la economía y de las vacunas en las elecciones, y por otra parte yo te doy a ti los 2 años que necesitas para hacerte fuerte en la presidencia de la Generalitat y solventar de una vez a tu favor la guerra interna doméstica entre las facciones del nacionalismo catalán, que es la guerra principal. Es que no nos engañemos, todo lo que sucede en Cataluña hoy responde por encima de ninguna otra cosa a la lucha por el poder entre las facciones del nacionalismo catalán. Y eso es mucho más determinante que lo que haga o diga el gobierno español. Yo suelo decir que hoy, en la dinámica política de Cataluña, el gobierno español es un tercero invitado, pero no es en absoluto un protagonista. Pero tú has hecho un comentario antes que yo no me quiero meter porque con vosotros es suficiente, ¿verdad? Pero has hecho un comentario antes en la introducción que me parece muy interesante, que es la equivocación en el orden. Es decir, el gobierno, por necesidades tácticas, ha considerado la posibilidad de hacer la mesa, de seguir con la mesa y discutir con el gobierno de la Generalitat. En realidad, lo razonable hubiera sido, ante un problema de este tipo, que se pusieran de acuerdo el gobierno y el partido de la oposición. Pongo un ejemplo, y no para solucionarlo, sino para encauzarlo. Pongo un ejemplo, es decir, nosotros hemos
tenido el problema del terrorismo más tiempo del necesario, probablemente. Y probablemente se pudo solucionar antes si hubiera habido acuerdos sustanciales entre los partidos de España, los partidos españoles. Pero siempre estábamos al socaire de lo que dijera en cada momento el PNV primero y las expectativas o esperanzas de ETA sobre uno de los dos partidos, el que gobernaba si era el PSOE y el que estaba en la oposición si era el Partido Popular. Eso retrasó muchísimo el final de la banda terrorista. ¿Qué era sustancial? Yo solo discutí mucho con Alfredo Pérez Rubalcaba y luego con el gobierno de Aznar, sobre todo con Mayor Oreja y la gente del gobierno de Moncloa que tenían. Lo fundamental, cuando propusimos el pacto antiterrorista, que lo propusimos desde el País Vasco, era que hubiera una política. Y yo en alguna ocasión le dije al presidente del gobierno, y se lo decía a Alfredo, más que a Alfredo y al presidente del gobierno en aquel momento, a Mayor Oreja, que era menos amoldable a estas cosas. Lo importante es que exista una política definida, que los terroristas sepan que gobierne quien gobierne, la política que se va a desarrollar en relación a ellos no va a cambiar. No me importa si es dura o si es blanda, yo puedo tener mi opinión, pero lo que quiero es que aquellos sepan que lo que vamos a hacer no va a cambiar, porque mientras no lo hagamos siempre tendrán esperanzas de jugar con nosotros. Bueno, esto es cambiando desde luego los parámetros y el marco, ¿no? Es decir, no creo que se vaya a solucionar, pero a lo que dijeron, lo previo, lo primero, lo definitivo, y no sé si imposible, creo que imposible, no ahora sino siempre por desgracia, es que los dos grandes partidos, los tres cuando estuvo Ciudadanos, se pusieran de acuerdo en 4 o 5 cosas sobre Cataluña. Y esas 3 o 4 no se cambiaran, gobernar a quien gobernara. Sí, pero fíjate... 3 o 4, por ejemplo, que el conflicto se tiene que solucionar fundamentalmente en Cataluña. En Cataluña, que es un problema que se tiene que solucionar fundamentalmente en Cataluña. En segundo lugar, que el acuerdo que se pueda adoptar siempre tenga aparejado el acuerdo del primer partido de la oposición. Yo creo que pueden ir donde quieran los nacionalistas, pero vamos a ver, y termino para dejaros a vosotros, no va a haber un 1 de octubre ni nada de todo esto, no por la mesa, ni por lo que le pueda dar el gobierno a los nacionalistas, no, sino porque fueron derrotados con el 155. Eso lo hará otra generación, si lo hace, pero no estos. Esto no lo harán, pero no porque estén negociando, por Dios, no porque pueden sostener algún acuerdo o tener algún acuerdo o alguna satisfacción, porque fueron derrotados. En España nos ocurre que nunca reconocemos nuestra victoria. No se valoró suficiente el carácter aleccionador de, ahora voy a utilizar una palabra muy gruesa, pero ya me voy a atrever, de la política represiva del Estado en Cataluña. Es decir, cuando se dieron el coscorrón contra el muro del Estado y vieron cómo sonaba aquello, y sobre todo lo sólido que era, y lo difícil de doblegar, que es un Estado moderno, democrático, la 4ª potencia, si no la 3ª de la Unión Europea, claro, es que eso tiene un carácter aleccionador que no se olvida jamás. Claro, ahora dicen, hay un debate verdaderamente absurdo en el que además también se enreda la oposición torpemente, ¿no? Que es esto de, lo volverán a hacer, ¿qué va, hombre? No lo volverán a hacer, pero ya no por una cuestión de dialéctica marxista, es mentira, la historia jamás se repite nunca, ni como farsa, ni como tragedia, no, la historia no se repite jamás, pero es que además ellos han aprendido perfectamente que la estrategia ya no puede ser esa. Lo que pasa es que... que era en la primera entrevista, fue lo más interesante de lo que dijo. Pero fíjate, a mí una cosa que me exaspera, ¿no?, del debate con el nacionalismo, que no sé si coincides conmigo, que nuestra gran desventaja operativa es que el nacionalismo jamás confunde estrategia con táctica, que es algo que le ocurre al constitucionalismo siempre, ¿no? Es decir, los nacionalistas son muy pacientes, saben perfectamente que una derrota táctica puede ser una victoria estratégica y lo asumen como tal.
El 1 de octubre, que fue una derrota táctica inapelable, sin embargo se puede convertir en una derrota estratégica, y en esa mutación estratégica ya estaba el independentismo, que sabía perfectamente que no podía repetir un experimento porque iba a tener exactamente el mismo resultado. ¿Cómo lo volverán a hacer si ya saben el resultado? Devolverlo. Lo que pasa es que ellos mutaron esa estrategia en convertirse en la carcoma del Estado. Iban sugiriendo que España es una democracia fallida, que es una democracia incompleta, y bueno, en ese, digamos, tratando de deprimir a la población española y de hundir su autoestima, y también de hacerle mucho daño en los foros internacionales. Por cierto, eso sí, con bastante éxito, ¿eh? Es que el relato independentista en los foros internacionales, goza de un prestigio, a mi juicio, inexplicable, pero desde luego muy eficaz. Pero tiene mucho que ver, Rafa, con esto que estábamos hablando. Es que para mí, perdonad que insista, porque y luego Nicolás lo ha corroborado. Vamos a ver, ¿cuál habría sido un enfoque de Estado del conflicto de Cataluña desde el principio? Y me estoy remontando prácticamente, pues si queréis, al año 2012 o 2014 o 2015. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una ofensiva contra la integridad constitucional del país y, por supuesto, contra su unidad territorial. Pues muy bien, vamos a diseñar entre los partidos que defendemos la Constitución y la unidad territorial del país, entre las fuerzas políticas, una estrategia de medio plazo para que estos señores no consigan su objetivo. ¿En qué consiste esa estrategia? Primero, vamos a delimitar el perímetro de lo que es innegociable. El artículo 2 de la Constitución. Esto es innegociable. Segundo, vamos a ver qué cuestiones pueden ser objeto de una negociación en un momento dado, que puede ser desde un nuevo estatuto de autonomía hasta una delimitación o una mejor delimitación de competencias en la propia Constitución, hasta una reforma parcial del título octavo y tal. Y a continuación, una vez que estemos de acuerdo en eso, oye, apoyo total al gobierno, el gobierno va a donde vaya, sea el gobierno que sea, antes el de Rajoy y ahora el de, con 250 diputados detrás, y ahora, señores nacionalistas, pónganse ustedes de acuerdo. Tal. Lo que estoy contando es el proceso que condujo en Irlanda del Norte a los pactos del Viernes Santo. Es decir, Tony Blair jamás habría conseguido los pactos del Viernes Santo si no hubiera tenido detrás al Partido Conservador y a prácticamente 2/3 del Parlamento británico. Sí, señor. Jamás lo habría conseguido. El pacto por las libertades, perdona que te interrumpa, y contra el terrorismo, que firmaron los dos, nace de una visita a Gran Bretaña. ¿Cuál es el error de partida, de saque, de inicio? Que lo que se busca es la connivencia, por eso decía yo lo de los extremos, la connivencia con los que están desafiando la unidad territorial y la integridad constitucional para derrotar a tu adversario, al que sería tu aliado natural, que es el que defiende los mismos valores que tú. A partir de ahí, cualquier solución se hace completamente inviable. Bueno, esto del 155, el muro, yo soy de los que pienso que, claro, los nacionalistas, que efectivamente han aprendido unas cuantas lecciones de aquello, claro, han hecho el siguiente razonamiento. Yo creo que lo ha hecho fundamentalmente Junqueras. Dos razonamientos. Primero, oiga, aquí hay un instrumento constitucional, un instrumento político, que es el 155, que es un instrumento político de la Constitución. Hay que demonizar el 155. Y hemos permitido que el 155, que era el instrumento político constitucional, es decir, que te hubiera evitado toda la judicialización posterior, se ha convertido en una especie de demonio que no se puede utilizar, ¿no? Muy bien, una vez inutilizado el instrumento político, ahora vamos a inutilizar también el instrumento judicial. Entonces, pues, la desautorización del Tribunal Supremo, el tema de Estrasburgo, la neutralización de la Fiscalía, de la Abogacía, con lo cual, mire,
Si neutralizamos el instrumento político de defensa del Estado y a continuación neutralizamos el aparato judicial, pues llegamos a una situación de impunidad práctica, porque el Estado, que es verdad que en aquel momento yo creo que ellos confundieron la debilidad del gobierno con la debilidad del Estado, ¿verdad? Y ese fue su error, pues el Estado se desarma. Y a lo que estamos asistiendo es a un proceso de desarme. Y segundo, mire, aquí lo que hay que hacer no es la independencia al contado, que es la que quisimos hacer, sino la independencia en cómodos plazos. Luego, es la famosa formulación, que el primero que la formuló, por cierto, fue Miquel Iceta, y es: si dentro de 10 años usted me permite a mí gobernar en Cataluña al límite de la ley y utilizando... Cataluña es el territorio, junto con Andalucía, de otra manera distinta, en donde la política es más clientelar de toda España. Si usted me permite gobernar sin tasa en Cataluña durante 10 años, no tendré el 50% de nacionalistas, tendré el 60%. Y una vez que tenga el 60%, no hay quien me pare. ¿Que esto me va a costar 10 años? Me va a costar 10 años, pero lo voy a hacer. Claro, la única política inteligente sería: no, vamos a ponernos de acuerdo, es decir, vamos a concertar a todas las fuerzas constitucionalistas para que dentro de 10 años lo que haya en Cataluña sea un 60% de ciudadanos catalanes, nacionalistas o no, que no quieran separarse de España. Y eso te conduce a una batalla política, ideológica y de presencia del Estado en Cataluña, que es la que no se está dando. Yo siempre recuerdo una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba que decía: mucho antes de que Cataluña se vaya de España, España se irá de Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos permitiendo. Y esto, pues bueno, pues es la apuesta, y es lo que decía Rafa de la táctica y la estrategia. Es que Miquel Iceta, yo tengo un secreto, es que yo sé que Miquel Iceta es un viajero del futuro. O sea, los viajes del futuro en el tiempo existen. Y Miquel Iceta habita en el futuro. De hecho, todas las predicciones que hizo, incluida la de los indultos, antes siquiera de que comenzase la vista oral, se cumplieron, ¿no? Y respecto al 155, es interesante porque en los días previos a la aplicación del 155 había un pavor en el gobierno de Rajoy. Se reunían los periodistas y se decía: bueno, a ver qué va a ocurrir aquí. Es que estamos ante una experiencia inédita, que además ellos asumían que la Generalitat no es una institución como el gobierno de Murcia, ¿no? O sea, es decir, es una institución querida por los catalanes, su autogobierno, de un simbolismo feroz. Y sin embargo, fíjate la placidez con la que se aplicó el 155, que es otro de los experimentos cruciales del 1 de octubre y que hicieron mutar evidentemente la estrategia y que sobre todo produjeron un enorme abatimiento en el independentismo. Es decir, cuando el Sartadi, cuando Pere Aragonés ayudaban a preparar los consejos de ministros, como cuenta Bermúdez de Castro, que era entonces la autoridad encargada, con una disciplina, bueno, incluso una cierta proactividad, pues ahí de repente el Estado comprobó que efectivamente se podía. Los viejos jacobinos, ¿no? Decían aquellos en Just, decía: no, si al rey, decía en la Revolución Francesa, si al rey hay que decapitarlo, ¿no?, para hacer un experimento crucial, ¿no?, que es que el ciclo de los astros no sufre alteración visible si tú separas la cabeza del monarca de su cabeza, ¿no? Y así la gente ya sabe perfectamente que puede haber una república, ¿no? Bien, pues había que destituir al gobierno de Cataluña también para hacer el experimento crucial de que, destituido el presidente de la Generalitat, el 347 presidente, ¿no?, que dice, bueno, pues el ciclo de los astros no sufre alteración visible. Y lo cierto es que la administración siguió funcionando, bueno, con bastante normalidad. Yo creo que hay un hecho crucial, además, que es cuando Josep Rull, ya huido Puigdemont, aunque no se sabía todavía, sube a su despacho en la Consellería de Territorio. ¿No? Era Consellería de Territorialidad o de... Bueno, la cuestión es que el hombre sube allí y entonces se hace una fotografía haciendo como que trabajaba, ¿no?, en el despacho. Y a mí me parece impresionante porque digo: oye, qué mentira tan a corto plazo, ¿no? O sea, esta mentira tiene una esperanza de vida de aproximadamente 1 hora y media. Subió un mozo de escuadra y le informó de que si persistía
en fingir que estaba ocupando el cargo del que había sido destituido, pues entraría en un delito o estaría en un delito de usurpación de funciones, ¿no? Inmediatamente se fue, ¿no? O sea, y eso fue un hecho crucial, ¿no? Claro, el verdadero problema en todo... Antes, como hablaba de las grandes palabras, es que yo creo que cegados por la fantasmagoría, ¿no?, de las grandes palabras, al final nosotros nos olvidamos que Pedro Sánchez ha llegado ya demasiado lejos con muy poco, pero con muy poco. Es que, y en esto sí tenía razón Pablo Casado cuando le pregunta, ¿pero usted quién se cree que es? Tenía razón, con 120 diputados tú no puedes ir a ningún lado, tú no puedes hablar de una nueva España con 120 diputados. En realidad lo ha hecho con 84. Lo ha hecho con 84. Es que lo que demuestra la odisea política de Pedro Sánchez es lo frágil que es la institucionalidad española. Él conquista el poder con 84 diputados y pone a todas las instancias de poder, a las instituciones, prácticamente a sus pies, porque una tras otra van cayendo, se van doblegando, van entrando, digamos, en una disciplina vertical con el gobierno, alineándose con el gobierno, con un gobierno fragilísimo, que en realidad no es siquiera un gobierno, porque la primera etapa de Pedro Sánchez lo que hace es una plataforma electoral desde la que ensanchar su grupo parlamentario. Aquello que decían el gobierno bonito, bueno, un gobierno sin atributos, porque con 84 diputados ya me dirás qué potencialidad parlamentaria puedes tener, ¿no?, para aplicar una agenda legislativa, ¿no? Bueno, pero él demostró que era posible conquistar la institucionalidad y de hecho ensanchó su grupo parlamentario y luego ya a partir de ahí la historia es conocida. Yo creo que este va a ser, este va a ser el carácter agónico también de lo que quede de legislatura. Yo creo que para que todo no caiga sobre las espaldas de Sánchez, yo creo que Mariano Rajoy cometió 3 errores muy graves, muy graves, en la fase final, no hablo ya del periodo anterior, que también. Primero, yo creo que el 155 había que haberlo aplicado el 6 de septiembre, porque el 6 de septiembre fue el momento del golpe, realmente. O sea, el momento en que el Parlamento de Cataluña deroga la Constitución española. Ese es el momento en donde se tiene que producir la respuesta constitucional del Estado. E insisto, el 155 no es un instrumento represivo, es un instrumento político, esencialmente político. Si se hubiera hecho en su momento, nos habríamos ahorrado juicios en el Tribunal Supremo, esto que llaman la judicialización de la política y tal. Bueno. Segundo, por supuesto, dejarse desbordar el 1 de octubre. Es que cometió la terrible ingenuidad de creer a Trapero, ni más ni menos, ¿no?, que le garantizaba que... Y tercero, aplicar el 155. Estaba tan asustado el hombre con aquello del 155 que lo aplicó para convocar elecciones en Cataluña 2 meses después, que se sabía perfectamente cuál era el resultado que iban a dar. Claro. Se sabía perfectamente que eran 2 meses de paz, como tú decías, Rafa, para encontrarte en el mes de enero con otro gobierno independentista. Luego, yo creo que fueron 3 errores muy dramáticos que nos han conducido a la situación actual y que además, pues tampoco quiso hacer caso ni tampoco impulsó una estrategia de verdad del Estado y de las instituciones, hasta el punto de que se ha hablado mucho de la actitud del rey. Mira, el 3 de octubre el gobierno español estaba completamente desarbolado. Había perdido por completo el control de la situación. Estaba cao. Y teníamos una huelga revolucionaria en las calles de Barcelona. Y esto es lo que explica la salida del rey. Es decir, es cuando se activan el resto de los instrumentos del Estado, que es el rey, que es el Poder Judicial, que es cuando el resto del Estado comprueba que el gobierno está desplomado. Es que el rey no se estaba dirigiendo al independentismo. No, por supuesto. También al restablecimiento de la ley, pero no al independentismo, que sabía que era inútil, ¿no? El mensaje no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo creo que Rajoy comete un error de raíz, que quizás es más comprensible, porque tiene que ver con la concepción que del nacionalismo catalán, y no del vasco, hemos tenido en España de siempre, ¿no? Siempre hemos creído que era una cuestión de avaros, ¿no?, que se arreglaría con un pacto fiscal, que encontraría satisfacción en algún arreglo competencial que no tenía una raíz identitaria. Precisamente lo que demuestra las elecciones del 27 de diciembre
es que efectivamente hay una raíz identitaria muy fuerte. Es decir, que esa religiosidad de la que bebe el nacionalismo también estaba presente en el nacionalismo catalán. Y prueba de ello es que todos los partidos que se presentan nacionalistas al 27 de diciembre, lo que prometen ya no es una Arcadia feliz, ya no es una prosperidad económica. Hasta entonces eran ensoñaciones tipo, esto va a ser el New Hampshire español o una comuna narcosindicalista feliz. No, les proponen un camino de sacrificio que 2 millones de catalanes aceptan gustosamente. Y ahí, claro, nosotros sentimos el pavor de ver que estábamos equivocados. No era una cuestión de avaros, hay una raíz identitaria clara. Y luego, respecto al 6 y 7 de septiembre, con lo que estoy totalmente de acuerdo, hay que volver sobre las actas de esas 2 sesiones parlamentarias. Es fundamental. Creo que son 2 testimonios para la historia de España en la que queda retratado, todo está ahí, todo el procés está en esas 2 sesiones parlamentarias. Y hay que leer el articulado de las leyes de transitoriedad, en una de las cuales se declara que el pueblo de Cataluña es el sujeto soberano. Es decir, se está fraccionando en demos, se está consumando el golpe y habría que haber aplicado entonces el 155, porque el golpe ocurre el 6 de septiembre. Me vais a permitir pasar la palabra, pero fijaos si la experiencia no avala que estés en lo cierto, ni que te vuelvas más inteligente, ni que entiendas mejor tu entorno. Rajoy, en la moción de censura del Partido Socialista, creyó hasta el último día que le iba a apoyar el PNV. Sí. Después de 40 años en la vida política, que todavía en aquel restaurante creyera que había posibilidad de que el PNV le apoyara, es que no había entendido nada durante esos 40 años de cómo era el PNV, desde luego. Vamos a ver. Sí, porque estamos haciendo más análisis retrospectivos que prospectivos. La palabra. A ver. Y hablemos de algo que no sea Cataluña. Venga, eso es. ¿No quiere nadie la palabra? Sí, que es una pregunta. A ver. Se habla mucho de la última elección catalana y la red identitaria, etc. Pero nadie habla de la abstención. Cuando se compararon las elecciones con el uso, hombre, la participación en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Cataluña, pues nada que ver. O sea que hasta dónde llega esa raíz identitaria y hasta dónde puede condicionar el proceso y todo lo demás. Claro. Gracias. Es verdad, porque el estatut, como tenemos una memoria a corto plazo tan precaria, no recordamos, 1, que Esquerra votó en contra, 2, que la abstención fue feroz. ¿Qué participación hubo? ¿49%? O sea, que se estaba haciendo sobre un cuerpo electoral, una ley tan trascendental, ¿no?, como la del Estatuto. Pero yo voy a más, Cuando antes me refería a que no sabemos cómo va a metabolizar la sociedad española todo esto, cómo va a liberar la tensión por el 2017 y cómo va a digerir el tema de los indultos, yo apunto a ese tema. Es que probablemente sea como una masiva abstención. Es que yo noto un divorcio respecto del establishment y de las instituciones que se puede traducir en una abstención a la francesa. Es que lo que vimos en las últimas elecciones francesas da mucho que pensar por la desaparición de la izquierda, porque el partido del gobierno de Macron sufrió una derrota inapelable, porque ocurrió con Le Pen algo que yo estoy de acuerdo, como decía Ignacio, que está anclado Vox en el 15%. Yo creo que Vox es un partido bastante peculiar y completamente distinto a Ciudadanos, a pesar de que se produjo esa sustitución, ¿no?, digamos. Completamente distinto. Ciudadanos era un partido sin suelo y sin techo. Y creo que Vox es un partido que tiene un suelo muy bajo, un techo muy bajo y un suelo muy vigoroso, porque precisamente ese voto tan ideológico que le da ese suelo tan vigoroso es lo que le limita luego el crecimiento y le impide pasar o superar, digamos, un umbral de escaños. Pero es que además no va a prescindir de ese voto. Pero creo que la abstención va a ser clave. Va a haber que medir hasta qué punto llega el descontento y el divorcio de la ciudadanía con la clase política, con lo que está ocurriendo. Es que yo creo que son 2 experiencias completamente distintas. La de las elecciones de Cataluña últimas. Cataluña en las elecciones del 17 marcó un récord histórico de participación.
Siempre se había dicho que la participación beneficiaba a los no nacionalistas frente a los nacionalistas. Igual que en Madrid, ahí sí, también se decía, no, la izquierda decía, no, si hay una gran participación ganaremos, ¿no? Bueno, y esto sí que lo puedo decir ya, si me permitís un poco desde mi expertise electoral. Lo que está demostrado es que en entornos extremadamente polarizados, cuando tú consigues movilizar al máximo a tus bases electorales, lo que estás provocando es una movilización simétrica en el otro lado. Es decir, a ti solo te sirve una movilización amplia de tu base electoral cuando va acompañada de una depresión en el otro lado, que fue lo que pasó en 2011 o fue lo que pasó en el año 2000 con Aznar. Pero en momentos de gran confrontación, pues te sirve de muy poco que tú seas capaz de movilizar al 80% de tu electorado, porque hay una reacción reactiva, permítanme la redundancia, en el otro lado, que fue lo que pasó en Cataluña en 2017 y ha sido lo que ha pasado en Madrid. En Madrid han pasado muchas más cosas, pero bueno, una de las que ha pasado en el 4 de mayo. Que se han hundido estas expectativas de no, si conseguimos una gran participación, pues la izquierda vencerá. No, la izquierda no vencerá, porque sí, tú has conseguido estimular una participación en tu campo, pero es que resulta que has provocado una participación aún mayor en el otro campo. Con lo cual, pero esto es, yo creo que son dos efectos. Lo de la abstención, mira, de todos los indicadores electorales para los que nos dedicamos a esto, es el más complicado de predecir. El más complicado, el más difícil, entre otras cosas porque es una cosa que se decide normalmente en las últimas 48 horas. Pero a mí lo que me preocupa, y ahora ya hago otra reflexión más de fondo, es que vamos a pensar un poco en el futuro. A mí me parece que la clave de todo lo que pasa en España en estos momentos es que necesitamos comprender que los ejes del combate político en nuestro tiempo ya no pasan por la confrontación tradicional entre la izquierda y la derecha, ni siquiera entre nacionalistas y no nacionalistas. Pasan por 4 confrontaciones o 4 batallas o guerras, o llamémoslo como sea. Primero, la democracia representativa versus el populismo plebiscitario. 2, la integridad constitucional versus el deterioro de las instituciones. 3, el Estado descentralizado versus el Estado centrifugado. Cito aquí una vez más a Felipe González. Y 4, que esto ya no es solo territorial, sino que afecta a la cohesión social y tal. El estímulo de todo lo que es socialmente centrípeto, es decir, cohesionador de la sociedad, frente a todo lo que es social, territorial y políticamente centrífugo, es decir, que dispersa y rompe a la sociedad. Pues bien, si de verdad queremos un cambio de rumbo para este país, no basta con producir un cambio de gobierno. Es necesario crear un espacio político en el que quepan todos los que se identifican o nos identificamos con estos 4 ejes, cualquiera que sea nuestro origen partidario. Cualquiera que sea nuestro origen partidario de procedencia. Porque si esto no se produce y no se hace operativo, pues a lo mejor se puede producir un cambio de mayoría, pero lo único que haríamos sería entrar en un escenario de lo que yo llamo polarización invertida. Y para romper la dinámica de paralización, de bloqueo al que me refería al principio, es decir, llevamos 10 años con el país parado, con todo lo fundamental del país parado, esto es el requisito previo para reactivar la agenda reformista del país, porque la agenda reformista del país está bloqueada desde hace 10 años y a mí no me sirve de nada, lo digo sinceramente, encontrarme con una mayoría alternativa del PP y Vox que reproduzca la misma dinámica de polarización, de confrontación y por tanto de parálisis del periodo anterior, solo que con las posiciones invertidas.
Y este es el esfuerzo que yo creo que hay que hacer. No basta con ir a una sustitución mecánica en el poder, porque con eso pues es que vamos a prolongar el periodo. Y es que en esta época histórica, para un país de aceleración de los cambios históricos, perder 10 años es como perder un siglo en cualquier otro momento de la historia. Y ahora es que, ya termino con una tal, es que yo tengo la profunda convicción de que lo único que está evitando que España hoy sea un Estado fallido es la Unión Europea. Sí. Si no tuviéramos la Unión Europea, hoy España sería completamente un Estado fallido. Vamos a darle otra pregunta y terminas. ¿Tú querías, verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, en relación a la abstención que decía, la situación que hay, yo en este mismo marco le hice una pregunta a Cuca Gamarra, preguntándole que cómo es que estaban permitiendo que la sociedad civil se alejara tanto de la sociedad política, que los políticos vivían en un mundo completamente idílico y que no se aproximaban a la sociedad civil. Tengo que decirlo públicamente que como no lo tenía preparado, no supo más que contestarme, sí, sí, habrá que hacerlo, sí, sí. Pero esa era la pregunta que le hice. Pero no, yo era por alusiones a aquello. Yo había escrito una cosa que no la quería decir, pero como sí que me gusta huir de Cataluña y llevar a un sitio como un oasis de paz que es Madrid. Había hecho una pregunta en relación a la prensa, para cambiar, para hablar de otra cosa que no fuera Cataluña. Entonces le digo, creo que debemos admitir el control del poder actual a muchos medios de comunicación. Y otros muchos informan tímidamente o se ponen de perfil. ¿Hay miedo a la discrepancia en este país? ¿Los medios tienen miedo a la discrepancia? ¿Es que puede ser un problema de subsistencia de los medios que no están controlados, por muy estupendos, buenos y valientes que sean tantos periodistas en España? Por ejemplo, la dependencia de La Vanguardia es absolutamente tendenciosa, es pecaminoso, es pornográfico lo que está pasando en La Vanguardia. Entonces, ahora que estamos en Madrid y hablo con periodistas buenos e importantes, yo pregunto estas cosas. ¿Es que no podemos conseguir que haya un periodismo en este país que se enfrente al establishment, que se enfrente al poder? Vale. Pues venga. Primero, una cosa respecto de lo que decía Ignacio. Creo que has descrito a la perfección toda la profundidad del drama de la desaparición de Ciudadanos. O sea, lo que acabas de decir. Claro, lo que usted dice, lo de Cuca Gamarra me interesa mucho, mucho, porque si el Partido Popular quiere ser algo más que el gestor de las ruinas ajenas, que es para lo que se propone, un equipo de gestores de emergencia que lleguen cuando el país está quebrado, va a tener que tomar posición en determinadas cuestiones y además va a tener que sacar pecho. Es que lo que pasó aquí en Madrid es que cuando se propuso una agenda liberal, pues la población respondió. Es decir, y me voy a debates como ahora justo acabo de enviar la columna para El Mundo en la que hablo del debate sobre la ley trans, sin llegar a nada concluyente, o sea, yo no soy un experto en todos estos temas, pero lo que me parece verdaderamente alarmante es que el Partido Popular se agarre del brazo de Carmen Calvo, de Lidia Falcón, para atizar contradicciones dentro del gobierno porque no tiene una posición al respecto, cuando no es por nada. Creo que el tema de conversación preferido de un liberal debe de ser la libertad, y ante eso debe ser imbatible. Además, su catarsis es que las personas cómo deben vivir, cómo garantizar efectivamente la salud, la seguridad, la no discriminación, la población transexual, sin que eso implique llevar a esa población a una pelea, a un combate a muerte contra la realidad, que es lo que hace la cosmovisión de Irene Montero. Yo creo que esa planicie tecnocrática que demuestra, por lo que usted ha dicho, la respuesta que le da Cuca Gamarra, encierra al Partido Popular en una casilla del tablero en la que cualquier movimiento es malo, porque está encerrado siempre en las cosmovisiones de sus adversarios políticos. Y, oiga, pero usted tiene aquí Ayuso presentó una propuesta con unas líneas muy básicas y
efectivamente tendió la mano con una propuesta y la ciudadanía pues respondió. Y yo creo que en la política hay que a veces pues no hay que pretender salir impoluto de todos los debates. Y porque si sales impoluto de todos los debates termina siendo precisamente un equipo de contables que llegue para arreglar los presupuestos o las cuentas que ha descuadrado, ¿no?, el partido que lo deja. Y eso es un terrible, es un vuelo raso tremendo. Respecto al periodismo, bueno, yo antes, como le decía, que no soy de más, que pretendo no ser pesimista, es verdad, el periodismo está en un momento muy difícil, muy deprimido, pero el periodismo está haciendo una labor de oposición en algunos casos heroica, contra circunstancias presupuestarias muy complicadas. Sí creo que debe convencer a la sociedad civil de lo importante que es proteger a sus instituciones, entre ellos al periodismo. Yo le hablo del caso concreto del Mundo, que ahora mismo se ha abierto un modelo de suscripción que requiere y necesita del compromiso también financiero, aunque sea modesto, de cada uno de los ciudadanos. Es que yo creo de verdad en la implicación de la ciudadanía para proteger a las instituciones que considera que son necesarias para la vida o que son saludables para la vida en democracia. Y ahí también están los periódicos. Aquí nos hemos acostumbrado a vender la información como si fuera una commodity, como si tú abres el grifo y sale agua, pues bueno, tú te metes en internet y sale una información gratuita que nadie sabe quién paga esto, ¿no? Como Josep Pla ante las luces de Nueva York, ¿no? Bueno, ¿quién pagará esto? Bueno, alguien lo pagará, ¿no? Pero creo que hay que convencer a la sociedad civil de que si considera que una cabecera es útil, es veraz y contribuye a la salud democrática, debe respaldarlo financieramente también. Y creo que en ese desistimiento de las cabeceras, que nace de una falta también de convencimiento, de autoestima, creo que hay algunos de los problemas del periodismo actual. ¿Quieres terminar, Nacho? Sí, bueno, es que claro, lo malo que tiene Rafa Latorre es que cada intervención pues me saca nuevos temas, ¿sí? Como buen periodista, porque él dice desaparición de ciudadanos, claro, es un drama terrible, ¿no? Pero fíjate si es un drama, porque yo, y vuelvo a recurrir a mi condición de experto electoral, la historia nos dice una cosa, la historia electoral de España, y es que solo se han producido auténticos cambios de mayoría cuando se ha abierto la frontera electoral entre los bloques. Es decir, cuando millones de personas han cambiado de uno a otro bloque. Por lo tanto, es completamente insuficiente, necesario, pero completamente insuficiente que el Partido Popular consiga aglutinar el voto del centro-derecha. Completamente insuficiente. Solo será posible un cambio de mayoría electoral si el centro-derecha es capaz de drenar, para decirlo brutalmente, de quitarle 1 millón de votantes socialistas a Pedro Sánchez. Cosa que parece imposible. Mirad, en el año 2011 Rajoy le levantó 2,5 millones de votos al Partido Socialista. Votantes de Zapatero, de 4 años antes. Es que era muy carismático, ¿no? Claro. Ahora, ¿eso a qué conduce? Que para esa gente hay que crear un recipiente confortable para su voto. No le puedes crear un recipiente que le resulte inasumible. Y ahí Ciudadanos tenía un papel. Y la desaparición de Ciudadanos es más difícil. Respecto a los medios de comunicación, si es que el problema es que hoy por hoy la gran batalla no se está produciendo en el ámbito de los medios de comunicación, se está produciendo en el ámbito de las redes sociales. Aquí ha desaparecido desde hace muchos años el esquema en el cual había unos que ejercían el papel de emisores y otros que ejercían el papel de receptores. Y todos somos emisores y receptores al mismo tiempo. Y cualquier chaval de 20 años desde su casa puede montar, en fin, un tinglao que se lleve por delante periódicos y tal. Ahora, dicho esto, es verdad que hay una gran operación política del gobierno para hacerse con el control de medios de comunicación estratégicos, pero también es verdad lo que decía Rafa Latorre. Si hacemos en este momento una lista de los 50 opinadores más influyentes del país, probablemente 40 de los 50 están activamente denunciando los excesos de este gobierno.
muchas veces con dificultades en sus propias empresas. Pero esto es así, ¿eh? Y esto es tal. Y luego ya el debate de la ley trans, me encantaría que tuviéramos tiempo para echarle unos minutos, pero en fin. Pues muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Muchas gracias a vosotros, amigos. Venga. Luego que tenemos un vino. Bueno.